situarnos dónde está Chile y cómo desde el liberalismo hemos venido construyendo un país que ha venido abrazando cada vez más las ideas de la libertad después de un momento histórico donde lo que se hizo fue justamente lo contrario. Y tal vez el primer hito relevante que un liberal abraza, y es bien básico y tal vez para muchos de nosotros casi que es un dato, porque incluso tal vez muchos de ustedes nacieron ya en democracia, fue el retorno a la democracia. El hecho de creer que efectivamente hay un mecanismo que permite de que no exista un iluminado, sino que son las personas, son la sociedad civil la que de tiempo en tiempo le dice al país hacia dónde tiene que ir. Y no solamente votar, sino que la tolerancia a la diversidad de opiniones, la tolerancia a que efectivamente la verdad no está contenida en un grupo pequeño, dueño de la verdad, sino que la verdad, paradójicamente, está más fuerte, está más clara en la ciudadanía, en las personas y en esa diversidad. De hecho, tal vez de las cosas más potentes que tiene hoy día Horizontal, Evópolis, es el convencimiento de que esta diversidad que tiene hoy día Chile no es un problema, como muchas veces lo ha visto la derecha tradicional. Para nosotros la diversidad es su gran riqueza. Es el triunfo de esa verdad. Es reemplazar el susto y el temor por la confianza en las personas. Y eso es muy profundo. Y el primer eje de este triunfo de la libertad tiene que ver con la democracia. Y el segundo triunfo, tal vez, de las últimas décadas en Chile, tiene que ver con entender de que los emprendedores son el motor de la sociedad, entender también de que tenemos que tener una política responsable, que el populismo no es sano para Chile. Y tal vez estos son los elementos que caracterizaron el periodo de la transición a la democracia. Y una de las cosas que Evópolis y este liberalismo que quiso encauzarse en un proyecto político siempre tuvo en mente es que no somos unos iluminados. Nosotros no partimos desde cero. Nosotros miramos el pasado con sus luces y sombras y nos situamos en un momento histórico, cuando comienza Horizontal y cuando comienza Evópolis. Y la gran pregunta que nos hicimos ahí, cuando comenzamos, hace ya 6 años atrás, fue ¿qué es para nosotros un Chile justo? Si es que ya habíamos conquistado la cumbre de la democracia, siempre puede ser perfectible la democracia, pero habíamos conquistado esa cumbre. Bueno, la pregunta relevante era cuál era la siguiente cumbre que desde el liberalismo queríamos conquistar. Ya planteábamos con mucha nitidez que la cumbre que queríamos subir era plantearle a Chile un nuevo sueño, que era poder lograr poner a los niños primero en la fila y que filosóficamente eso significaba que la cuna no marque las oportunidades de nuestros niños. En el fondo teníamos conciencia que queríamos más Estado solo en aquello que nos hiciera más libres. Y por lo tanto, sobreinvertir en los niños permitía atacar esa desigualdad injusta que recién hablaba también Ignacio, y que es la desigualdad de que un niño, por nacer en un barrio distinto, tenía muchas menos oportunidades de poder liberar todo su potencial. Y esto no era menor porque en el contexto político que vivíamos había una centro-derecha que ya estaba muy acostumbrada a, de alguna manera, ser la defensora del status quo. Nosotros creíamos y creemos que somos justamente lo contrario. Y que la única diferencia que tenemos tal vez, o la gran diferencia que tenemos con la izquierda, es que a diferencia de creer que nosotros los políticos, el Estado, somos el motor del desarrollo, estamos convencidos que nuestro rol es liberar esa libertad. Y es básicamente la libertad social. Porque todos los individuos tenemos libertades. La pregunta es cómo nos encargamos de que la sociedad permita de que esa joya que hay en cada individuo, que no la conocemos, como decía Forrest Gump, la vida es como una caja de chocolate y cada vez que uno saca uno, no sabe lo que se va a encontrar. Y en lugar de afrontarnos a la desigualdad con temor de esa desigualdad y tratar de aplacarla y tratar de que no existan diferencias, nosotros valoramos las diferencias. Si lo que no queremos es que esas diferencias provengan de un origen injusto. Y ahí comienza una serie de estudios que para nosotros fueron fundamentales. Y el primero de ellos fue uno que hizo Andrés Hernando, que lo hizo desde Horizontal. Y es un estudio que estimaba algo que era muy profundo. Y decía, ¿dónde se genera la desigualdad injusta en Chile? Y ese estudio demostraba de que cuando nacemos tenemos efectivamente una distribución de potencialidades muy pareja.
Pero rápidamente y desgraciadamente, a los pocos años, ya las brechas se empiezan a relacionar con el nivel de ingreso de los padres. Y por lo tanto, nos dimos cuenta de que nuestro diagnóstico no solamente era correcto filosóficamente, sino que además empíricamente en Chile había un problema grave. Y era que, dado que los niños no marchan, dado que los niños son invisibles para la política, esta brecha, que es la desigualdad más injusta que teníamos, no había sido abordada en los últimos 30 años. Hace pocos días atrás se firmó el Acuerdo Nacional por la Infancia. Y perdónenme que me adelante tantos años. Y estaba yo sentado a la mesa con un Gabriel Boric, con un ministro Moreno, con Sebastián Piñera, y había una persona de la sociedad civil que me dice: Felipe, yo llevo trabajando 50 años, una persona de ya sus años. La señora Alicia, la directora de la Protectora de la Infancia, me dice: llevo trabajando 50 años en infancia. Nunca los niños habían sido relevantes para Chile. Y recuerdo que cuando decidimos poner este sueño por delante, teníamos conciencia de que esto era relevante no solamente por un tema ético y moral que era fundamental, sino que adicionalmente el concepto y en la lucha por lograr igualdad en nuestros niños tenía otro elemento muy potente, que nos permitía ofrecerle a Chile un proyecto político, una agenda social mucho más robusta, con más principios, más profunda que lo que en ese entonces ocurría en Chile, y que era que todas las miradas se iban hacia la gratuidad en la educación superior. Y mientras todos los recursos de la reforma tributaria se iban a quienes efectivamente habían logrado poner de rodillas a la nueva mayoría, nosotros decíamos una y otra vez: no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo no simplemente porque no queramos que se avance en acceso a la educación superior. De hecho, una de las virtudes que tuvimos también es que desde Horizontal planteamos un mecanismo distinto, que permitía el acceso a la educación superior de todos nuestros estudiantes, pero que era mucho más solidario, más liberal y que permitía devolverle la mano al país. Y por lo tanto, este sueño de lograr construir una sociedad más justa y esta pregunta de qué significa un Chile justo, no solamente nos permitía responder a esa pregunta, sino que adicionalmente nos permitía ofrecerle a la centro derecha una hoja de ruta, una agenda social, que nacía desde nuestras ideas. No nacía simplemente de la calculadora o de alguna encuesta electoral para tratar de ganar votos. Por eso estamos tan convencidos de que el que Sebastián Piñera tome como eje estructural la reforma de los niños va a ser el legado social más relevante que va a tener el gobierno de Sebastián Piñera según los libros de historia. Y por eso Evópolis no solamente tiene que ser leal, sino que además tiene que ser comprometido para que esta sea una reforma estructural. Y cuando la gente diga: no, es que la centro derecha no quiere cambio, le digamos con fuerza que no solamente queremos cambio, queremos justicia. Justicia desde nuestras ideas. Nosotros creemos que la clave del éxito en la política es ser fiel a las ideas. Y por eso cuando algunos dicen: no, es que Evópolis es de centro, puede ser que nos sitúen en el centro, pero la verdad es que no nos importa ser de centro, ni de arriba, ni de abajo, ni de al lado, del otro lado. Lo que nos importa es ser fiel a un ideario. Lo que nos importa es ser fiel a las ideas de la libertad y ojalá nunca actuar populistamente. Siempre nuestro enemigo es el populismo. Y hoy día nuestra lucha de transformar a los niños como un eje central no puede quedarse simplemente en un eje político. Tiene que irse a ser un eje social y cultural. ¿En qué sentido? Y esto es bien relevante. Nosotros aspiramos a que la ciudadanía entienda de que este no es una política social más. Y que por lo tanto, cuando Evópolis, cuando Sebastián Piñera habla de los niños primero en la fila, no es una lista de supermercado de 10 políticas públicas que son correctas. No, es una mirada ideológica. Es un relato de cómo concebimos la sociedad. Que en el fondo, la lucha por los niños no era simplemente una lista de supermercados de políticas públicas, sino que tenía un trasfondo muy profundo de poder responder a la pregunta de qué significa un país justo. Y cuando tú lo transformas, una política pública, estructural, y la empiezas a mirar desde el territorio, desde los barrios,
desde la política de adopción, lo empiezas a mirar desde la política de educación, tú empiezas a darte cuenta de que en realidad lo más injusto que teníamos es que un niño con los mismos talentos, solamente por nacer a 18 kilómetros de distancia, uno en la comuna de Los Pejos y otro en la comuna de Vitacura, uno tiene 6 años más de expectativas de vida. Uno tiene 20 veces más probabilidades de entrar a las universidades de mejor calidad en Chile, con el mismo talento. Entonces, claramente, lo que tiene que inspirarnos como proyecto político de largo plazo es poder entender de que aquí no hay simplemente una obsesión por ganar elecciones. Es más, tenemos que estar dispuestos a perder elecciones por defender lo correcto. Muchas veces se nos ocurren ideas que suenan bien. Muchas veces se nos ocurren propuestas que suenan bien y que tal vez pueden ganar muchos votos. La pregunta es si es que somos capaces de autoexigirnos de que esas propuestas, esas ideas, sean consistentes con nuestros principios, con nuestras convicciones. Y que ojalá en 20 años más, cuando estén otros sentados aquí, puedan sentir de que el proyecto que construimos estaba basado en principios sólidos, principios largos, porque, y en esto hay que ser muy claro, nosotros también estamos construyendo sobre pensadores que reflexionaron hace muchos años atrás. Evópolis es parte de una tradición larga. Nosotros no inventamos la rueda. Nosotros simplemente tomamos esas ideas que creemos con mucha profundidad y las llevamos a la acción. Y por lo mismo, la gran pregunta que se nos viene ahora. Suponiendo de que en los próximos años vamos a lograr subir esa cumbre, que es la cumbre de los niños primero, y lograr tener una cancha pareja, cosa que no va a ser fácil, porque recuérdense que este acuerdo de infancia que hemos hecho hoy día, que es fundamental, que es estructural, que efectivamente le va a cambiar el rostro a la infancia en Chile, todavía queda corto, porque todavía estamos poniendo esta reforma estructural de los niños con mucha fuerza en los niños vulnerados, en los niños vulnerables. Desgraciadamente, en materia de educación, la agenda de infancia es mucho más larga. Y lograr que efectivamente tengamos una cancha pareja a los niños y que la cuna no determine tu destino, requiere una reforma que no va a durar 4 años. Y la pregunta intelectual más compleja que tenemos, y no solamente intelectual, sino que moral, es cuál es la siguiente cumbre que queremos subir, cuál es la siguiente cumbre que queremos subir desde nuestras ideas después de esta. Recuérdense, desde nuestras ideas, después de esta. Y esa es una pregunta que no es fácil, es una pregunta que nos tiene que apasionar, porque si hay algo que Evópolis y Horizontal nunca tiene que dejar de tener, es entender que la política es el lugar desde donde soñamos los cambios. No es el lugar desde donde cultivamos el miedo. Es el lugar desde donde nos inspiramos a construir un planeta mejor, una sociedad más justa. Y creo que ahí es donde la labor de todos nosotros es poder velar para que esta agenda sea realidad, protegernos del populismo. O sea, sí tenemos que tenerle mucho respeto al populismo porque es una amenaza latente. Aquellos que pensaban que en Chile no había nada más que hacer estaban completamente equivocados. Y ese fue el gran pecado de la concertación. Y el gran pecado de la Alianza por Chile. De que sintieron que habían logrado los consensos y dejaron de soñar. Nosotros no podemos caer en ese pecado. Y es que no por haber logrado que la agenda de infancia sea estructural este gobierno, vamos a bajar los brazos de seguir soñando en las futuras cumbres que tenemos que subir. Y eso significa ser leal a nuestros principios, pero siempre entender de que lo que nos falta todavía por luchar es luchar por aquellas desigualdades que son injustas. Y lo que nos falta defender es defender las desigualdades que son justas. Hay muy pocos políticos que se atreven a defender las desigualdades que son justas. Es muy fácil caer en la tentación de decir lo políticamente correcto. Y Evópolis va a dejar de tener esa capacidad de seducir, de conquistar, en la medida en que nos transformemos en una máquina de ganar votos. Y Evópolis va a mantener esa capacidad de seducir, de enamorar, de entusiasmar, particularmente a la juventud, si es que siempre es leal a sus principios, si es que se atreve a salir a luchar por esos principios, aun cuando nadie
esté hablando de esos sueños en algún momento. Y la gran virtud que tuvo la agenda de los niños fue que logramos levantarla cuando nadie hablaba de ella. Y la gran virtud que tiene es efectivamente hacerlo desde las convicciones. Y acá hay un mensaje central para todos nosotros, particularmente los más jóvenes, que cuando uno trabaja un tema de forma consistente y nace desde lo más profundo de los ideales y las convicciones que uno tiene, eso llega a puerto. Y por lo tanto alguien puede decir, se me ocurrió una idea, vamos hacia allá, la siguiente cumbre es esta. Discutámoslas como un proyecto colectivo serio que somos. Pero si llegamos a la convicción de que esa es, nada es imposible. Todo se puede hacer. Y la verdad que esa consistencia interna es lo que hoy día la ciudadanía echa de menos. Hoy día la gran sospecha a la política nace en buena medida por la sensación de que estamos por el poder, no por las ideas. Y cuando nacimos siempre dijimos, este es un proyecto a 20 años plazo. Este proyecto no busca llegar a la presidencia de la República como un objetivo. No. Este proyecto busca que cosas como lo que ocurrió en la cuenta pública de Sebastián Piñera ocurran. Muchas veces. Y entendamos de verdad de que la tentación al populismo va a llegar. La tentación de la izquierda, que algunos creen que estaba dormida, no está dormida. Y déjenme decirle más, la izquierda no está dormida por legítimas razones. Nunca caigamos también en la soberbia de decir en forma despectiva, ellos son de izquierda. Porque es legítimo pensar distinto. Y es profundamente liberal respetar a quien piensa distinto. El liberal tiene profundas convicciones, pero siempre se alegra cuando alguien lo confronta, porque las pone a prueba y eventualmente las cambia. Y no cambia tanto las convicciones, porque tiene una larga tradición, sino que cambia sobre todo sus posiciones. Y se da cuenta que tal vez desde el lugar que lo estaba mirando no era el correcto. Y esa actitud es algo muy profundo que tenemos que cultivar. Y tal vez por eso mucha gente nos dice, esta es la centro derecha con la cual sí me gusta dialogar. Porque digámoslo con todas sus letras, el populismo no es solamente en la izquierda, el populismo también está en la derecha. Y por eso nuestra responsabilidad es doble. Tenemos aliados con los cuales queremos trabajar porque tenemos un mínimo de común denominador que sabemos que es el sentido de que el motor de la sociedad está en la familia, en las personas, en la sociedad civil, pero también sabemos que nuestros aliados muchas veces caen en la tentación del mesianismo, caen en la tentación de caer en el límite de la censura de los otros. Y eso es algo que nosotros creemos que le hace mal a la política. Muchas gracias.